transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Por 14 días hemos estado acompañándonos los unos a los otros en nuestro deseo de llegarnos a la cruz de Cristo para en ella revestirnos de su amor y su poder. Durante la Cuaresma, de una manera intencional, queremos separar más tiempo para orar, meditar en la palabra, ayunar y fortalecer nuestra comunión con nuestro Dios y Señor. ¿Le ha preguntado a alguien por qué tanto afán por ayunar o separar tiempo para orar y leer la Biblia? ¿Ha recibido alguna vez un comentario sobre la cruz, por qué la usa o por qué tantos cantos sobre la cruz o por qué es el centro del altar en nuestros santuarios de adoración? Pues desde los primeros tiempos del cristianismo, estas preguntas han existido, sobre todo las preguntas sobre la cruz. Y más que preguntas, la cruz de Cristo ha sido objeto de burla y de desprecio, considerada para algunas personas una locura y para otras pérdida de tiempo, debilidad o superstición. A estas preguntas, burlas y desprecios, el apóstol Pablo en la década de los 50 del primer siglo proclamó que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Esas palabras son parte del primer capítulo de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Corinto. En el tiempo de Pablo, Corinto era una ciudad grande y famosa por su riqueza y su cultura, pero también famosa por la relajación moral y el libertinaje de sus habitantes. La pequeña comunidad cristiana, compuesta principalmente por personas no judías, es decir, gentiles, y por lo tanto recién convertidas al cristianismo y de origen humilde, se debatía entre las tensiones de la época. Entre ellas, no solo las divisiones internas en la misma iglesia, sino las críticas y burlas de tanto los judíos como de los gentiles. Por un lado, los judíos les recordaban que Jesús, a quien ellos llamaban el Mesías, el Hijo de Dios, no había derrotado al imperio romano ni había establecido el reino esplendoroso y poderoso que ellos esperaban, sino que por el contrario había sido vejado, había sido crucificado en una cruz. Por el otro lado, los griegos despreciaban la cruz como algo falso, supersticioso, desprovista del fundamento de la sabiduría que venía de la filosofía y la ciencia. A todo esto, Pablo respondió de esta manera, y lo leo en 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 25. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es palabra de Dios. La locura de la cruz es poder para los que se salvan, los que han encontrado el poder del amor de un Dios que es capaz de mandar a su Hijo unigénito para morir en una cruz por nosotros, por librarnos del pecado y de la muerte.
Si hay locura, esa es la locura, la de morir por otros, la de sacrificarse por otros. Y esa fue la locura de Cristo, dejándonos la victoria de una cruz vacía. Sí, Él fue despreciado y vejado, sufrió muerte y muerte de cruz. Pero esa locura es la que nos da a nosotros la verdadera vida. Y por eso Pablo afirma que Cristo es sabiduría de Dios, porque como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No se equivoquen, yo no estoy diciendo que los estudios no son buenos. Los estudios son buenos. La ciencia nos ha llevado al descubrimiento de nuevas medicinas, vacunas y muchas otras cosas que han enriquecido nuestras vidas. Lo mismo con los avances de la tecnología. Entre otras cosas, nos ha cortado la distancia y en estos tiempos nos ha ayudado a adorar a través de Zoom, juntos, a pesar de que estamos lejos, a recibir clases, a comunicarnos y proveer la información inmediata a través del mundo. Pero ni la ciencia, ni la tecnología, ni toda la sabiduría almacenada en el mundo puede darnos el consuelo que necesitamos cuando perdemos a un ser querido. La dirección y el poder de levantarnos cuando estamos enfermos, cuando estamos caídos en cuerpo y en espíritu por los avances de la vida que todos más tarde o más temprano tenemos que enfrentar. Nadie, nada hecho por los seres humanos puede quitarnos la carga de la culpabilidad, las dudas, la falta de fe, el temor y la depresión. La locura de la cruz de Cristo es la única que puede llenar el vacío del alma, que nos llena ese deseo de sentir la razón de ser y el propósito por el cual vivimos, por el cual seguimos luchando para sentir el gozo y la paz que trasciende todo entendimiento. Eso solamente nos lo da Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es mi oración que sigamos caminando hasta llegar a la cruz y la hagamos nuestra de manera que nuestras vidas, sentimientos y comportamientos sean tan semejantes a Jesús que nos digan locos, locos por Él. Porque para los que no lo conocen, la cruz es locura. Pero para los que han recibido su salvación, es poder, es seguridad, gozo y paz. Dios nos bendiga en nuestro caminar hacia la cruz. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.